ahí Bueno, después lo, para... lo- lo vamos a buscar y lo vamos a agregar. Bueno, vamos al tema de convolución. Bueno, vamos a recordar algo que ya vimos. En un circuito lineal y pasivo la respuesta estaba formada por la natural más la forzada. ¿M? Esto ya lo vimos. ¿M? Esto implicaba que el circuito admitía la superposición. ¿M? Y para determinar las constantes iniciales, las constantes se aplicaban las condiciones iniciales sobre la suma de la natural más la forzada. Y existía otro tipo de superposición, que era equivalente, que era decir, no, bueno, tenemos la respuesta de entrada cero y la respuesta de estado cero. ¿Eh? La entrada cero implicaba obtener la respuesta completa del circuito para una excitación nula y con las excitaciones distintas de cero, con las condiciones iniciales distintas de cero, lo que implicaba que yo las condiciones iniciales las tenía que aplicar acá, directamente a este circuito. No esperar la suma con la otra, a diferencia de la otra superposición. Y el estado cero implicaba excitación, condiciones iniciales nulas y respuesta. El estado cero se refería a la condición inicial nula. Si superponíamos esto, era equivalente a la respuesta. Por supuesto, los términos estaban quizá ordenados de manera diferente, pero la respuesta era la misma. Bueno, y recordábamos también que la natural más la forzada no es igual a, digamos, es igual a la estado cero más input, cero input, pero por separado cada una no son iguales. ¿Eh? Eso es importante tenerlos en cuenta. Habíamos visto este ejemplo es el mismo que vimos antes, o sea, no lo voy a repasar, simplemente es el mismo. Habíamos visto que teníamos que aplicar las condiciones iniciales en un caso a la forzada más la natural y en otro caso a cada respuesta por separado, cuando superponíamos I1 más I2. Esto ya lo vimos, entonces vamos directamente a lo próximo. En caso de funciones de delta de Dirac, simplemente quiero repasar las propiedades que habíamos visto. Recuerdan que la delta de Dirac para nuestro caso se permitía que el integral directamente era fácilmente calculable cuando aparece una delta de Dirac. Fíjense que una función por la delta es directamente la función en este valor tau. En este valor tau. Por ejemplo, si es 1 menos t por delta de t menos tau, es directamente la solución es 1 menos tau. Fíjense que reemplazan tau por t. Esta propiedad se llama propiedad de muestreo, porque muestrea la función solo en el valor tau. Se podía demostrar, esto ya también lo aplicamos en la clase anterior, que una función multiplicada por delta de t es lo mismo que la función en cero multiplicada por delta de t. O sea, si a usted le parece, digamos, ponele x más 1 por delta de t, esto es lo mismo que 1 por delta de t. O sea, reemplazando la función en 0 en la función. También existía la relación entre esto lo vamos a usar mucho, entre la función de Heaviside y la función delta Dirac. En particular, o sea, en concreto, la derivada de la función de Heaviside es la delta Dirac. Eso es intuitivo porque la función de Heaviside es un escalón y en principio uno tendría a pensar que no es diferenciable, digamos, en x igual a 0, o en t igual a 0. También se puede poner desde el punto de vista del integral, ¿no? La integral de la delta de Dirac entre menos infinito y t es el escalón.
También los impulsos, esto no sé si lo sabían, admiten derivadas sucesivas. En particular, la derivada del impulso se llama doblete o impulso de segundo orden. No aparecen, pero bueno. Es bueno saberlo que por lo menos quizá requieran en alguna demostración o en algún ejercicio así raro, por supuesto, nosotros siempre damos algo más para el que quiera investigar o dedicarse a algo más académico que práctico. ¿Mm? ¿Qué Bueno, sería ese doblete? la derivada del impulso. Porque vos tenés Pero la derivada. así en concreto, ¿qué sería? No, 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 no. No Como te puedo. qué tanta aceleración tiene ese impulso, digamos. No, 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 no te sabría. No, no creo que se pueda interpretar de manera física el doblete este. ¿Entendés? Porque ya el impulso en sí mismo es algo bastante difícil de entender. Es algo que vale infinito en cero y en todo el resto cero. Ahora, digamos, los matemáticos siguieron más allá y dijeron, pero ¿cuánto vale la derivada del impulso? Bueno, vale el doblete, y así. Doblete, triplete. Físicamente no sé qué significa eso. No sé si se puede relacionar con algo físico. ¿Mm? No sé. No creo que vos se te ocurra algo tampoco, ¿no? Que puede hacer algo que sea más que, digamos, la velocidad de variación del impulso, no sé. ¿Entendés? ¿Qué es físico? Físicamente no sé qué es. Pero sé que aparecen en las demostraciones, en algunos libros medio avanzados, aparece. Eh, por supuesto, esto tiene una fundamentación así más rigurosa en la teoría de distribuciones de Schwartz, como les había comentado, que fundamentó las funciones generalizadas de este tipo de manera más rigurosa. Hasta hace 60 o 70 años, el delta de Dirac no era considerado una función ni siquiera. Bueno, Perdón, Ernesto, es que la derivada de Heaviside o sea, es cero, salvo donde hace el escalón. Y en ese lugar es infinito. uh-huh. Entonces, y sin embargo acá es igual a uno. Eso ¿Cómo? era el problema. ¿A dónde es igual a uno? ¿Qué es la Y derivada igual a la uno? delta de Dirac no era uno para un punto y cero para todo el resto. No, no. Ahí está la definición, acá arriba la tenés, mira. Ah, perdón, por ahí. No, es un impulso que tiene valor infinito en donde se aplica y en el resto cero. Por eso tiene más sentido la definición de este tipo, ¿no? O sea, la definición integral que la definición clásica de función. O sea, siempre es más útil la delta de Dirac cuando está dentro de un integral. ¿No? Es más entendible. ¿No? En análisis lo vimos como que era cero si t es distinto de cero y es distinto de cero si t es cero, o sea, no dice qué es. Como distinto de cero. Claro, acá estoy con el cuaderno de análisis 3 al lado. O sea, cero para t distinto de cero y distinto de cero si t es igual a cero. Mirá, no sé, lo veo medio poca esa definición, ¿eh? No la vi nunca, así. Esa. Y es que no te está diciendo nada, en Sí, definitiva, por porque eso, distinto de cero, bueno, pero igual a no qué. sé, no estaría de acuerdo con esa definición. Es más, creo que en la mayoría de los libros que yo he visto no la vi así. No sé de dónde la sacaron. O sea, es muy ambiguo esa definición. Pero bueno, no quiero, no lo tomes a mal, Ariel o los demás. Vamos a tratar de no penetrar tanto en los conceptos matemáticos, si no, no avanzamos más. ¿Se entiende, Ari? Sí, sí, tranqui. Porque si No. no, si interrumpimos para cada cosa matemática, que inclusive yo no sé si estoy en condiciones de responder, no avanzamos con la parte de circuital. ¿Mm? O sea, en eso voy a estar en falta, inclusive no voy a poder responderles muchas cosas que quizá tendrían que preguntarles a un matemático, digamos, ¿no? Aparte tampoco me quiero poner como muchos docentes a guitarrear algo que no me corresponde a mí definir, ¿no?
Simplemente hay cosas que, la verdad, tenemos que aceptar un poquito lo que nos viene de arriba, pónganle, o del costado de los libros, porque no podemos ni demostrar ni definir todo. Bueno, tenemos que aceptar algunas cosas y en el caso de que después tengamos tiempo, ir a los libros a verificarlo. Por supuesto, el tema circuital lo trato de aclarar lo más posible, pero el tema matemático sí les pido por favor que no nos detengamos tanto eso. ¿Mm? Bueno, esto ya lo habíamos visto, las definiciones de... Ah, no, esto es otra cosa. Estas dos funciones ya la conocen, pero acá lo que es interesante es cómo le vamos a llamar a las respuestas al sistema. La respuesta al escalón le vamos a llamar respuesta indicial o respuesta al escalón, en un alarde de originalidad, ¿no? Es esta G de H. ¿Eh? Respuesta indicial o respuesta al escalón. O sea, yo tengo un sistema y lo excito con un escalón. ¿Y cómo responde ese circuito? Ese circuito responde como si fuera con una respuesta que está ligada absolutamente a el tipo de excitación y al sistema, ¿no? Estas dos respuestas, que la respuesta al escalón y la respuesta al impulso, que esto se llama respuesta impulsiva, ¿m? Van a ver la importancia que tienen. Son dos tipos de respuestas características de un sistema. ¿M? Bueno, respuesta al escalón. Esta es una forma, ¿cómo sería el cálculo de respuesta al escalón? Quizá no sería necesario que yo haga un ejemplo de esto porque en el fondo el escalón es una excitación cualquiera y la resolución es una resolución cualquiera con el método clásico, Laplace, como ustedes quieran. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo porque capaz que ustedes dicen, ¿cómo una excitación escalón o una excitación impulsiva? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, es igual que siempre, pero veámoslo. Por ejemplo, tenemos este circuito que está en paralelo, REL con RC. ¿Mm? La ecuación diferencial, las ecuaciones diferenciales tienen dos variables de estado, estas, ¿no? Las ecuaciones diferenciales serían estas. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué haría? Vamos a hacerlo por método clásico. Si quieren, estaría bueno, ustedes practiquenlos con el caso de, digamos, Laplace, ¿no? Lo que acabamos de ver. Pero vamos por la método clásico de natural más forzada. La natural es cuando E es igual a cero. ¿M? Entonces hago cero la excitación y tengo la raíz, en este caso, la raíz P1, con lo cual tendría el modo de la respuesta natural esta. Esta vez la respuesta natural. Para la otra ecuación tendría la otra raíz, ¿eh? Con el capacitor, que también oscilando con atenuándose con la raíz P2. La solución forzada, ¿cuál sería? Como acá nos interesa cuando una llave se cierra o a partir de t mayor a cero, el escalón aparece a partir de t igual a cero, la forzada sería cuando e es igual a 1. ¿Mm? Acuérdense que la forzada siempre se calcula para un t mayor muy largo, ¿no? Entonces estamos en el terreno de la forzada. O sea, la forzada estamos en el terreno del escalón donde vale e igual a 1, ¿no? No estamos en t igual a 0, estamos en el terreno donde t es muy largo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forzada? Bueno, es la excitación dividido la resistencia 1 para la corriente, ¿no? Este es un corto. Y en el caso de la forzada, bueno, la forzada es la tensión que aparece acá, ¿no? La tensión que aparece acá es un volt. No sé si se dan cuenta. ¿Sí? Es un volt, es la tensión yo tengo la resistencia no sé si en algún lugar lo dice, la resistencia creo que vale 1, la resistencia 1 vale 1, entonces la corriente, la corriente que circula acá vale 1 amper, por 1 vale 1 volt, entonces 1 volt cae acá, es una continua, entonces acá cae 1 volt. ¿No? Así.
O si no, directamente es un vol que se aplica directamente sobre el capacitor. Un vol de continua es un corto. Entonces, nosotros tenemos la forzada y la forzada del inductor y la forzada del capacitor definida. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Por el método clásico tenemos que sumar ambas. No aplicamos, ven que no aplicamos las condiciones iniciales aún. Tenemos que sumarlas. ¿Sí? ¿Para qué? Para determinar A y B. Las condiciones iniciales, ¿cuáles eran? Bueno, eran la tensión del capacitor, no es que eran, yo no las dije, pero bueno, vamos a suponerlas, que el capacitor tenía tensión inicial 0, ¿sí? Con lo cual ya podemos determinar B, y la corriente acá no, donde lo puse, la corriente inicial, donde lo saqué, bueno, evidentemente está considerando que A también, que la corriente inicial es 0, ¿no? Porque si la corriente inicial es 0, vale, esto vale A, sí, está considerando, acá me faltó poner que I en L, en 0 vale 0. Ah, no es que me faltó, no lo puse explícitamente, pero porque estaba dicho antes, acá. ¿Mm? Estamos considerando condiciones iniciales nulas. ¿Eh? Entonces, para condiciones iniciales nulas, tenés A y B. Lo importante acá es que sacamos las constantes estas, las sacamos sumando la natural más la forzada y recién ahí aplicando las condiciones. Bueno, entonces, sí. Se le cortó la luz a Martín, así que por eso no está ahora. Ah, no, ni me enteré. Bueno, lamento. Espero que tenga la grabación después, ¿eh? Seguramente. Bueno, lamento por Martín. Bueno, entonces, decíamos, una vez determinadas estas constantes, uno va a verificar que la respuesta es esta. ¿Eh? Esa es la respuesta total. Entonces, fíjense que esta es la respuesta de la corriente a un escalón. ¿Eh? ¿Alguna duda de esto? No. Bárbaro. Bueno. No, ninguno. Una pregunta. ¿La superposición es correcta porque los circuitos son lineales en general? O sea, si no fuesen lineales, ya no podríamos aplicar ninguna de las dos. O sea, ni la de natural y forzada, ni la otra. Ninguna. Así es. Es otros métodos. Es bastante más diferente todo en no lineales, ¿no? Bueno, sigamos. Esto, no sé qué es eso que está ahí. Bueno, ahora la respuesta al impulso. La respuesta al impulso yo diría es más interesante todavía porque quizás por Laplace es muy fácil, porque como la transformada del impulso vale 1, es muy fácil de hacer por Laplace la respuesta impulsiva. Así que mi recomendación es que cuando ustedes necesitan buscar la respuesta a un impulso de un circuito, lo hagan por Laplace. ¿Mm? Bueno, pero veámoslo por una cuestión de interés. Que me interesa que ustedes vean por lo menos una vez cómo se hace, porque la verdad que para mí también fue nuevo, cómo se haría el tratamiento de los impulsos. Para eso elegimos obviamente un circuito sencillo, RC, con condiciones iniciales nulas. Planteo las ecuaciones diferenciales. Lo planteo, quedan en variable de estado, ¿ven? Quedaron en variable de estado. Y digo, para t menor a 0, el circuito que tiene condiciones iniciales nulas. Obviamente acá lo acabo de decir. ¿Y la excitación cuánto vale? Y vale 0, porque para t menor a 0, el impulso vale 0, por definición. Entonces, la tensión en el capacitor vale 0. Estamos hablando de t menor a 0, ¿no? Para t mayor a 0, también el impulso vale 0. Esto es algo diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados o a lo que acabamos de hacer en el escalón.
el impulso vale 0 para t menor a 0 y para t mayor a 0. Pero las condiciones iniciales para t mayor a 0 valen distintas de 0. Una vez que se cerró la llave, las condiciones iniciales podrían ser distintas de 0 acá. En este caso, en este ejercicio en particular, son nulas, pero podrían ser distintas de 0. Entonces, para t mayor a 0 planteo nuevamente la ecuación diferencial poniendo esto en 0. Resuelvo la ecuación característica, o sea, saco la única raíz que tiene este circuito, para este circuito sencillo, ¿no? Tenemos un solo polo, dando que la tensión en el capacitor es la tensión inicial por E a la P1T. Esa es la forma habitual de una respuesta natural. Multiplicada por esta constante, que es, en este caso, antes le llamaba A, pero en este caso, como es, digamos, de este tipo, no va a tener una forzada, porque para t mayor a 0 el impulso no existe, entonces no hay forzada. Entonces directamente le llamo UC en 0 más, o sea, porque esta constante va a ser el resultado de la evaluación cuando t es igual a 0. ¿ven? Cuando t es igual a 0, esto se me pone 1, y me queda que UC en 0 vale UC 0 más. ¿no? Es simplemente una nomenclatura para la constante. Entonces, resumiendo, la tensión en el capacitor vale 0 para t menor a 0 y vale esto para t mayor a 0. Que se puede escribir en una sola expresión como así, ¿no? Siempre el escalón es algo que nos es muy útil para armar funciones partidas. Bueno, ahora, ¿qué nos falta calcular? La constante. La cuestión es cómo calculamos la constante, donde tenemos un salto, donde está el impulso. Entonces partamos del hecho de que la delta de Dirac es la derivada del escalón. Entonces, vamos a derivar esta respuesta. Esta es la forma de la respuesta. Si la derivamos correctamente, ¿no? Nos da la regla de la cadena, la regla de la derivada, es la derivada de una función con la otra sin derivar, h de t como una función, O sea, eso es lo que es correcto, Acá tenemos dos funciones multiplicadas y esta constante. Entonces, la derivada de esta función va a ser la derivada de esta por esta sin derivar, por la derivada de h de t por esta sin derivar. Bueno. Acá, ¿qué ponemos? Delta de Dirac, que es la derivada. En el segundo término segundo término, nos queda algo así. Nos queda algo así. Es decir, nos queda una función multiplicada por delta de Dirac. Y por esa propiedad de la delta de Dirac, nos quedaba que cuando vos tenés una función multiplicada por la delta de Dirac, en este caso esta sería la función, sería lo mismo que la función evaluada en 0. ¿Se acuerdan de esa? La función f de t por delta de Dirac es igual a la función en 0. La función en 0 por delta de t. Es una propiedad de la delta. Entonces me queda esto. Bueno, entonces reemplacemos la derivada de la tensión, o sea, nosotros ya tenemos esto, ¿ven? ¿Qué tenemos? Tenemos la derivada de la solución, la derivada de la tensión en el capacitor en función del tiempo. Tenemos la forma general. Y la vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Vamos a reemplazarla en la ecuación diferencial. Entonces era RC por la derivada de la tensión en el capacitor, más, que decía después, más la tensión en el capacitor. O sea, esto es
RC por la derivada de la tensión del capacitor más la tensión del capacitor sin derivar. Ambas ya las tengo. Esta es la tensión del capacitor sin derivar y la otra, esta es la tensión del capacitor derivada. ¿Estamos hasta acá? ¿Ok? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno. No. Bueno. Entonces, reemplazo estas dos cosas en la ecuación diferencial original. Vemos que R por C es 1 sobre P1, esto ya lo habíamos visto, es la raíz de circuitos, es 1 sobre P1 negativo. Bueno, trabajando un poco con esto, haciendo distributiva, etcétera, etcétera, vemos que aparecen dos términos que son iguales pero opuestos. Los simplificamos, me queda así la cosa, y acá, ¿cómo me queda? Me queda que el UC más es igual a menos P1. O sea, esto sale de acá. Digamos, sin que se ofendan los matemáticos, se simplifica esta, y UC en más es igual a menos P1. Con lo cual obtuve la condición inicial buscada para el caso de un circuito excitado por un impulso. Entonces, mi solución, en función del tiempo completa, es esta. La corriente es la derivada de la tensión en el capacitor, la corriente que pasa por el capacitor. Y fíjense que la corriente en el capacitor tiene un impulso. Trabajando un poco con esto, multiplicando el P1 reemplazando por 1 sobre RC y multiplicando por R, me queda dos términos. Un término que vendría a representar la corriente instantánea que deposita 1 sobre R coulombs, en el capacitor. ¿Eso por qué? Porque hay un impulso que aparece en cero. Y en el instante en t igual a 0, se deposita sobre el capacitor 1 sobre R Coulomb. Y este término sería la corriente de descarga del capacitor igual a la derivada de a la derivada de la carga, ¿no? La derivada de la carga es la corriente de descarga del capacitor. Entonces, globalmente, cuando vos excitás con un impulso un circuito que tiene un capacitor, entonces físicamente lo que tenés es digamos, una corriente de descarga que sería válida para todo T, y algo que pasa en cero, que es una corriente instantánea que deposita 1 sobre R coulombs en el capacitor. Esa es una forma de interpretar la respuesta. La respuesta de la corriente en el capacitor. La del capacitor, la de tensión del capacitor es más simple. Esto mismo se puede obtener por la transforma de Laplace. Los invito a hacerlo. Van a ver que llegan mucho más rápido a este resultado. Ernesto, Ujú. antes tenías bueno, en realidad no, acá, la tensión en el capacitor, que te Ujú. queda con una exponencial, Claro. y eso no lo hace inestable, digamos. No, a O ver, sea, P1, P1 debería ser negativo, digamos. No sé, ¿dónde estaba P1? Acá, pero la idea es que después de un rato la tensión quedó completamente en el capacitor. Eso es lo que no me termina de cerrar. tensión en el capacitor. Esto es E a la menos lo que sea T. Puede decir que esto cae. Eso debería subir, porque la tensión al principio, cuando vos cerrás, la tensión al principio va a estar completamente en la resistencia
y va subiendo hasta quedarse completamente Mm, contenida en el sí, capacitor. no, evidentemente no es así acá cuando hay un impulso. Cuando hay un impulso es instantáneamente en cero, aparece la tensión del capacitor y después va cayendo, se va descargando sobre la resistencia. Y eso es justamente lo que te dice esta expresión. ¿Mm? Esta, ¿ves? O sea, las cosas con los impulsos no son las intuitivas que vimos en electrotecnia. No, Bien. digamos, este resultado está bien, eso te quiero decir. Ahora, la interpretación es esa, hay una instantáneamente en cero, hay una carga, y no es que transitoriamente se va cargando el capacitor. Debido al impulso se carga instantáneamente y después hay una descarga sobre la resistencia. ¿Ok? Es Ok. así. Bueno. Bueno, recién ahora podemos entrar en convolución un poquito. No vamos a terminar hoy. Lo vamos a mezclar un poco con la convolución multivariable que viene la clase que viene. Pero bueno, avancemos un poquito más. Siendo funciones f1 y f2. ¿Mm? Y ustedes ya vieron convolución, ¿no? Esto se ve también en el análisis 3, ¿no? No, Sí. no recuerdo. Bueno, análisis 2. Bueno. La convolución era simplemente un producto, una integración de dos funciones, una por la otra desplazada en el tiempo. ¿Eh? Fíjense que acá el tiempo no es la variable de integración, sino la variable de integración es tau. ¿Mm? O sea que el producto, este integral queda en función del tiempo. ¿Mm? El producto de convolución se expresa como F asterisco, F1 asterisco F2, en toda la bibliografía que he visto, ¿no? Ese se llama producto de convolución. Pero básicamente es un integral, ¿eh? No hay mucho secreto o nada oculto en esto, simplemente es un integral. Se puede demostrar que digamos, convoluciones es desplazar la una y la otra alternativamente. O sea, que da lo mismo desplazar esta tau eh, o, perdón, visto desde otro punto de vista, hacer t menos tau a F2 o t menos tau a F1. Eso es igual. Por sustitución, se puede demostrar esta relación. O sea que la convolución es conmutativa. Sí, no, conmutativa no es conmutativa. No quiere decir, eso no significa que sea conmutativa. Es conmutativa, porque si vos acá pones F1 y acá pones F2 es lo mismo, pero No, claro, pero lo que lo estoy que es diciendo es conmutativo que es esto. No. convolución de F1, F2 es lo mismo que convolución de F2, F1. O sea, el eh, asterisco, que es convolución, si vos cambias las funciones de lugar, evidentemente por la igualdad que, o sea, si vos decís que es lo mismo que la t menos tau te quede de un lado, en una función o en la otra, significa que vos, o sea, F1 convolución F2 es lo mismo que F2 convolución F1. sí, sí, sí. Ahora no sé si se llama conmutativo eso. Porque yo entiendo por conmutativo un simple cambio. Si yo a esto lo paso acá, ¿entendés? Evidentemente el integral este da igual, porque es un producto simple. Pero lo que dice este teorema o esta relación es algo más profundo. Dice que es lo mismo hacer la función f de tau por f de 2 de t menos tau que hacer f de t menos tau por f de tau. ¿Entendés? Entonces, yo no sé si a eso le llamaría conmutatividad. Yo igual estaba hablando del otro lado del igual. O sea, cuando estás con los asteriscos, si vos cambiás de lugar las funciones, te queda la igualdad que acabas de hablar, o sea, la que acabas de hablar, F1 de t menos tau por F2 de tau. Entonces, lo del principio se puede dar Ah, vuelta bueno, sí, como una cuestión de nomenclatura, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. y en definitiva, por la igualdad que después tenés ahí del teorema de la convolución, es una cierta forma, o sea, la convolución en un espacio es el producto en el otro espacio. Sí. Entonces,
Por eso me refería a la conmutatividad. Sí, no estoy seguro de eso. No estoy seguro de si se llama así. Vuelvo a decirte, porque quizá conmutatividad es simplemente pasar esta función acá. ¿Entendés? Como es un producto de funciones, entonces yo lo puedo escribir así. No todas las funciones son conmutativas en este sentido. ¿Eh? O sea, hay cosas que no son conmutativas. O sea, creo que la simple producto de matrices, ¿no? No es conmutativo. No, eso no. ¿No? Entonces, en ese sentido, por eso yo me entendía como mutativo algo así. Entonces, habría que, vuelvo a decirte, habría que preguntarle a un matemático cómo le llama esto. Pero sí, si, en un sentido de la nomenclatura, si yo pongo F2 y F1 acá, uno debería interpretar que lo que se desplaza, digamos, es F1. Entonces, equivaldría a esta, digamos, ¿no? ¿Mm? Pero bueno, no importa, es una cuestión de nomenclatura. Lo importante es recordar esto, ¿no? Esto es lo importante. No sé, ¿ok o querés decir algo más? Sí, sí, no, no, era un comentario, perdón. Bueno, y la transformada de la convolución, ahí sí es el producto de las transformadas. Eso es otro, seguramente un clásico que lo vieron en Análisis 3. Bueno, hay una interpretación gráfica, está muy buena, la saqué de el libro, ¿cómo estaba? Se llama The Analysis and Design of Linear Circuits de Thomas Rosa y Tussaud de 2011, un libro bastante nuevo. Eh, pero esto ya seguramente lo vieron también en Análisis 3, digamos, lo repasamos rápido, eh, por ejemplo, esto es una función que es una rampa, ¿m? Y a esa función rampa empieza en cero, porque está multiplicada por la delta de Dirac, ¿no? Eh, por ahora no recalen en el hecho de que es la respuesta. Simplemente, ahora, una función g de delta, que en este caso es la respuesta al escalón, ¿m? Es 2e a la menos t por h de t. O sea que sería esta función recortada, que empieza en cero. ¿M? Y si yo a esta la desplazo un valor t, ¿m? Queda esta función, ¿ven? Este es el eje tau. Entonces yo la desplazo un valor t menos tau, y queda esta función. ¿M? Estoy desplazando t segundos g de delta tau. Entonces donde yo la tenía acá, ahora pasó a estar acá. ¿M? Ahora, eh, ¿por qué es esto? Porque si ustedes piensan a esta, que es esta función g de t, g de menos tau, o sea, en el eje tau, en vez de t, sería espejar esta función para el otro lado. Y si además la corro y pongo t menos tau, se me va a adelantar a este valor. No sé si se dan cuenta. ¿Mm? ¿Se ve? ¿Lo ven eso? Acá el primer paso es espejarla. Y el segundo paso es trasladarla. Entonces, lo que yo tenía originalmente así, me quedó así. O sea, espejada y trasladada. ¿Mm? Son dos movimientos que tuve que hacer. Ahora, cuando yo integro una función, que podría ser esta, con la función trasladada, ¿eh? Lo que me va a dar es el área esta. ¿Mm? Me va a dar el área esta cuando la integro hasta t. ¿Mm? Fíjense que esta no es otra cosa que una convolución. ¿Mm?
Por ahora no lo interpreten como la respuesta. Ahora lo vamos a ver, que justamente es una respuesta de un circuito. Pero lo que ahora quiero concentrarme es que como el funcionamiento de la convolución. Estoy multiplicando primero una función por otra trasladada e invertida en t, en tau, mejor dicho, trasladada en t e invertida en tau, y además integrada entre 0 y t. Y eso me da el área esta. Ernesto, ¿qué sería el E de t igual a t por h de t al principio de Ah, todo? no, es una función cualquiera. Una función. Pero que interpretamos Sería como F1. excitación. No. Por ahora no. Veámoslo desde el punto de vista matemático nada más. Sería F1. F1 y F2 sería esta. La G del delta de T menos tau. Estoy haciendo la convolución de dos funciones. Una es Sí, esta perfecto, y otra perfecto. es Está esta. bien. Por ahora no le demos una interpretación física. Bueno. Eh, bueno, acá hay otros ejemplos de convolución, donde en este caso tenemos E de t, sería la excitación, o una de las funciones es un escalón, no un escalón, esto es un pulso rectangular. ¿Eh? El pulso rectangular, fíjense qué interesante cómo se puede escribir un pulso rectangular con dos Heaviside. ¿Mm? Esto es interesante, fíjense, es h de t por h de t menos 2 multiplicado por 5 te da esto. ¿Mm? Donde esto es 5, ¿no? Bueno, esta es la misma g de delta de t menos tau que vimos antes. Esta. Entonces, para t menor a 0, las curvas, estas dos que nosotros vamos a convolucionar, no se solapan. Entonces, la integral de convolución da 0. Para t entre 0 y 2, las curvas se solapan, las funciones se solapan para el mismo dominio, por lo tanto, la integral tiene un valor distinto de 0. Y para t mayor a 2, obviamente que la curva se solapa y se pasa de la otra, pero la integral se hace entre 0 y 2 y vuelve a dar un área distinto de 0. ¿Mm? O sea que la respuesta va variando de acuerdo a los límites de integración. ¿Eh? Esto lo tienen que ver como el funcionamiento interno de la convolución, que viene de un término alemán que no me acuerdo cómo se llama, eh, que significa convolverse o envolverse una sobre otra, o no sé si solaparse. Nunca entendí el concepto, digamos, del término alemán, pero sí, me gusta verlo con una simple integral de una función y la otra trasladada, digamos. No sé si, digamos, conviene indagar, o, digamos, meterse más porque a veces hasta confunde, pero sé que viene el término convolución de un término alemán original, digamos, del que lo desarrolló. Eh, bueno, entonces, habiendo visto cómo funciona la acumulación, habiendo visto las propiedades básicas de convolución, ahora, ¿en dónde interviene esto? ¿En dónde interviene para los circuitos? Bueno, supongan que ustedes tienen un impulso aplicado sobre un circuito en estado cero, ¿no? Con condiciones iniciales nulas. ¿Y qué van a tener? Si ustedes aplican delta, van a tener la respuesta impulsiva. En general, siempre, ustedes ya saben, esto viene de acá, T es igual a R, ¿no? Sobre E en transformada, ¿no? R de S, E de S, ¿no? ¿Y esto de dónde venía? De la transformada
de R sobre E. ¿Ok? Entonces, si nosotros admitimos la definición de la transformada como respuesta sobre excitación en el dominio de Laplace, la respuesta es la transferencia en el dominio de Laplace por la excitación en el dominio de Laplace. Eso siempre se cumple. Ahora, en este caso vamos a reemplazar las letras. La respuesta no se llama R, se llama G mayúscula, ¿no? Es la respuesta impulsiva. La transferencia es la transferencia. Y como la excitación ya la conocemos, que es delta, le vamos a poner como la transformada de delta. Vamos a escribir EDS como la transformada de delta. ¿Hasta ahora está bien? Bien. Ariel. Sí, sí. Bueno. Pero la transformada de delta vale 1. Entonces llegamos a algo increíble. La respuesta impulsiva de un circuito es directamente la transformada, la respuesta impulsiva de un circuito es directamente la transformada de la transferencia. Lo digo de vuelta. La transformada de la respuesta impulsiva de un circuito en estado cero es igual a la transformada de Laplace de la transferencia. Directamente. ¿Ok? Ok. Y miren qué sencillo se demostró. Bueno. Con lo cual, si yo tuviera la transformada de Laplace de la transferencia, yo podría antitransformar esta transformada y me daría la respuesta impulsiva. A veces se hace así. Bueno. ¿Qué pasa con la respuesta al escalón? La respuesta al escalón es lo mismo. Hay una excitación escalón y hay una respuesta al escalón. Lo que llamábamos respuesta indicial. Indicial. Con N y D. En general, nuevamente se cumple lo mismo. Para este caso, la respuesta al escalón se llama GHDS y la respuesta a la transformada de la excitación se llama HDS mayúscula, porque la excitación es H. Pero la transformada del escalón es 1 sobre S. Entonces, la transformada de H, la transformada de la respuesta al escalón, es igual a la transformada de la transferencia dividido S. Pero sabíamos que la transformada de la transferencia era directamente la transformada de la respuesta al impulso. Eso lo vimos en lo que acabo de decir antes. Entonces reemplazo esto acá y me queda una relación entre respuestas pero en el campo transformado. ¿Mm? Me queda que la respuesta al escalón en el dominio de Laplace es igual a la respuesta al impulso en el dominio de Laplace dividido S. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Qué tiene que ver esto con convolución? Bueno, ya vamos a llegar. Bueno, entonces, si se cumple eso, en principio hay una relación entre ambas, ¿no? Cosa que era esperable, ¿no? Piensen que nosotros relacionamos, digamos, la derivada de, esto lo voy a poner de forma simplificada, ¿no? La derivada en t del escalón era la delta de Dirac, ¿no? Entonces, uno intuitivamente debería esperar que entre las respuestas de estas dos también haya una relación, ¿no es cierto, chicos? Sí. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué relación hay? Uno podría llevar a concluir, como está en la mayoría de los libros, que la respuesta, si la derivada del escalón es el impulso,
Entonces, la derivada de la respuesta al escalón debería ser la respuesta al impulso. ¿Ok? ¿No es cierto? Parece lógico, ¿no? Sí. O ustedes esperarían otra cosa. Sí, que de hecho, o sea, es la misma relación que tiene la delta de Dirac con la de con la función de Exacto, Heaviside. exacto. Es la misma, claro. Si las funciones están relacionadas por la derivada, las respuestas deberían estarlo, en principio. Bueno, pero no es exactamente así. Por lo menos no exactamente, ¿no? Veamos. Vamos a multiplicar S por la relación, acá, esta relación por S, ¿no? Con lo cual no me quedaría así. Pero Ernesto, ¿no lo acabas de demostrar eso? No. Bueno, por eso vean. La transformada de la derivada era esta, ¿no? Esto ya lo vimos antes. Por lo tanto, yo puedo despejar esto de acá. Y además, Faltó la condición inicial. acá está. Es esto. No, claro, yo lo que digo es que no es correcta en general porque no tiene en cuenta la Bueno, condición inicial. veamos. Además, L, si hay una constante, ustedes ya saben, si yo tengo el número 5 y lo quiero antitransformar, te da la constante por la delta de Dirac, saben eso, ¿no? ¿Por qué? Porque 5 delta, la transformada es igual a 5. Ok. Yo lo hago así como re despacito para que me sigan. Entonces, si yo tengo el número 5 y lo quiero antitransformar, me da 5 por delta de t. Entonces, voy a reemplazar en 1, en esto. Voy a reemplazar acá. Entonces, donde dice G de H mayúscula, voy a poner la transformada de G, prima. A ver cómo dice, un minuto. Por G, pero acá siempre tengo que ver en detalle cómo hice el reemplazo. Ah, claro. Acá es una función. S por f de S lo tengo que reemplazar por la transformada de la derivada más la condición inicial. Voy a hacer ese reemplazo acá. Entonces reemplacé esto acá y esto me da igual a esto. ¿Me siguieron? Sí. Después igual tranqui en casa lo vuelven a seguir. Y ahora voy a antitransformar esto. Entonces, antitransformando, yo le aplico la L a menos 1 por esto obviamente me queda la derivada de la respuesta escalón. Antitransformando esta constante, esta es una constante, me queda multiplicada por delta de Dirac. Y antitransformando G de delta mayúscula, me queda G minúscula de t. Entonces, resumiendo, la respuesta al impulso no es directamente la derivada de la respuesta al escalón, porque si fuera así, este término no existiría. Uno tapa esto, entonces me daría lo que yo esperaba, que la respuesta al escalón, perdón, la respuesta al impulso es igual a la derivada de la respuesta al escalón. Pero ojo, no pasa esto. ¿Por qué no pasa esto? Porque, ¿qué pasa si la respuesta al escalón es distinta de 0 en 0? Ese es el punto central de esto. En la mayoría de los casos, la respuesta al escalón es 0 para t igual a 0. O sea que este término no está. Y si está este término, aparece un impulso en la respuesta impulsiva. Es decir, este es un caso raro donde la respuesta a un impulso a su vez tiene un impulso.
en la respuesta. O sea, quiero decir, la respuesta a una excitación impulsiva, en la respuesta aparece un impulso. No necesariamente por el hecho de que haya un impulso en la excitación, tiene que haber un impulso en la respuesta. De hecho, acabamos de ver un ejemplo donde usé un impulso como excitación y no me dio necesariamente en el capacitor un impulso. Sí me dio un impulso en la corriente. ¿Mm? Entonces, no siempre se da esto. Es decir, esto es algo raro, pero yo lo pongo porque está generalizado, sobre todo en el libro de Balabanian, si ustedes lo quieren consultar. O sea, en general se da el caso donde sí podemos decir que la derivada Sí, de una es la otra. es decir, es así, es así. De hecho, cuando yo cursé, los docentes siempre decían eso, pero no siempre es válido. El tema es que cuando yo empecé a agregar todo lo que decía el enfoque de Soer y Q y de Balabanian y de otros libros, me empecé a dar cuenta que esta definición así simple no era incompleta. Por eso. Es como dice Ariel, normalmente se cumple esto. Pero alumnos de la UBA tienen que saber que esto puede existir. ¿Entiendes? O sea, esto es ser rigurosos. Bueno, ahora entonces, ¿cuándo aparece cuándo la respuesta a un escalón es distinto de 0 en 0? Entonces, acá creo que Balabanian da el ejemplo de una transferencia de este tipo, ¿no? Una transferencia de este tipo uno la podría desacoplar o la podría descomponer en dos términos así, ¿no? Si ustedes hacen la suma de fracciones terminando esto, ¿no? ¿Mm? Y la antitransformada de esta transferencia es esta. Ustedes recuerdan que la antitransformada de la transferencia siempre es la respuesta impulsiva. ¿Mm? Fíjense cómo una transferencia de este tipo me da origen a un impulso en la respuesta, ¿ven? ¿Entiendes? Ok. Aplicándole el teorema de valor inicial a esta transferencia, uno podría calcular la respuesta al la respuesta al escalón en cero. La respuesta al escalón en cero es el límite cuando s tiende a infinito, uno debía multiplicar la función por s, por el teorema, no por el teorema, sino por el teorema del valor inicial, y yo sé que en la campo transformado, S por G de H mayúscula era G de delta. ¿Mm? Y acabo de demostrar que G de delta es directamente T de S. Entonces, cuando yo tiendo S a infinito en este T de S que di como ejemplo, G de delta es G de H es 2, o sea, distinto de 0. ¿Mm? O sea, este es un ejemplo donde aparece un impulso en la respuesta y está claro que apareció porque GDH GDH en 0 es distinto de 0. ¿Mm? Bueno, esto significa que cuando la transferencia tiene un polo en el infinito distinto de 0, pero finito, esto no es un trabalenguas, fíjense, un polo en el infinito significa que yo tiendo S a infinito y me da finita la transferencia, o sea, no diverge. Por eso se dice que esta transferencia tiene un polo en el infinito finito. Entonces, en ese caso, la respuesta impulsiva tiene un impulso incluido, viene con un impulso. Bueno, ¿Puedes acá repetir eso de tener un polo en el infinito? No entendí. significa que ese acá lo tenés que tender a infinito. ¿Lo entendiste? Y que eso, esa transferencia no te dé. No te da infinito. O sea, En no te este da. caso te da cero.
Claro, no, en este caso te da 2. Claro, 2. Es decir, no te da 0, como en la mayoría de los casos. Si el polo del infinito te da 0, significa que es nulo. Entonces, en este caso, es distinto de 0, y eso provoca un impulso en la respuesta. ¿Sí? Ok. Bueno, igual, chicos, esto es un tema bastante complejo, requiere que ustedes vuelvan a leer, etcétera, y hagan sus críticas y su elaboración propia, y lo charlemos después, pero no es sencillo, ¿eh? De todas maneras, les digo, esto lo agregué, pero no aparece mucho en la práctica, ¿eh? Bueno, de todas maneras, acá mismo dice que en la variable de estado siempre se cumple que la respuesta al escalón en 0 vale 0. Así que no nos tenemos que preocupar mucho por eso, porque se va a cumplir esto y finalmente se va a cumplir la relación esta que aparece en muchos libros, y que es la intuitiva que esperábamos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, bueno, no vale la pena. Bueno, a partir de acá, eso sí, vamos a descansar y vamos a seguir con con esto la clase que viene, donde vamos a ver cómo se aplica todo esto, cómo se aplica todo esto en la convolución y cómo calcular las respuestas de un circuito por convolución. Es decir, vamos a ver que con solo obtener la respuesta impulsiva o la respuesta al escalón de un circuito o sistema, es suficiente para calcular la respuesta de ese mismo sistema para cualquier excitación. A eso vamos a ir. Lo que nos está diciendo esto es que la respuesta al escalón y la respuesta al impulso de un sistema es algo, podríamos decir, fundamental del sistema y nos permite caracterizar al sistema. Nos permite calcular su respuesta para cualquier excitación. Esto se usaba en los años que no existían las computadoras, los ingenieros lo sabían, esta matemática. Entonces, como no se podía resolver un circuito por unas excitaciones raras, lo que se hacía era, se simulaba el circuito para una excitación impulsiva o escalón, y después numéricamente se hallaba la respuesta por convolución en el dominio del tiempo, pues todo esto es en el dominio del tiempo, para la excitación que estaban buscando. Eso vamos a ver la clase que viene. Más una generalización para el caso de varias variables y cómo se calcula, si quieren ir mirando o buscando información, el teorema de Cayley-Hamilton. Bueno, chicos, esto es todo por hoy, porque ya me estoy quedando sin voz. No sé por qué uno cuando da sentado, como que la voz sufre un poquito más.